Buenas noches, mi nombre es Susan Sánchez, soy de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación y como parte de nuestro programa de telesalud voy a presentar mi proyecto titulado Pie Digital. Bueno, como introducción tenemos que algunas enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, que es de la que voy a tratar ahora, tiene una prevalencia que ha ido aumentando con el pasar de los años. Y una complicación de esta es el pie diabético, el cual es responsable de hasta el 85% de amputaciones de origen no traumático. Ahora, teniendo en cuenta que en zonas rurales la disponibilidad de especialistas es mucho menor, es decir, de especialistas de rehabilitación, de cirugía vascular, traumatología, etcétera, nos puede dar diagnósticos más tardíos, por ende un manejo inadecuado y mayor probabilidad de que se desarrollen úlceras o amputaciones que podrían ser prevenibles. Lo que agrava esta situación son las barreras geográficas, el bajo nivel educativo en nuestros pacientes de zonas alejadas, la escasa continuidad para hacer un tratamiento o un seguimiento adecuado, y esto nos va a generar a la larga altos costos sociales y económicos. Entonces, para justificar ese trabajo tenemos que la telemedicina nos da una mejora en la atención especializada y reduce así complicaciones, hospitalización y el riesgo de amputaciones. Los médicos generales en este proyecto son el primer punto de atención de estos pacientes y nos van a ayudar a fortalecer la salud primaria. Este modelo planteado es sostenible porque es de bajo costo, se puede escalar a nivel nacional y está alineado con la transformación a la era digital. Entonces, planteamos que el modelo actual de salud es un modelo reaccionario, es decir, que interviene por lo general cuando ya, hablando sobre este tema, ¿no? Cuando ya la úlcera o la amputación ya es inminente, está centralizado, ya que la mayoría está dependiendo de los hospitales de nivel 3, los hospitales más grandes, y esto genera un colapso del sistema de salud como lo tenemos actualmente, y está desconectado ya que tenemos una pérdida total del seguimiento del paciente luego que este es tratado y regresa a su comunidad en las zonas alejadas o zonas rurales, ¿no? Entonces lo que se plantea con este proyecto es hacer un modelo preventivo que nos permita hacer una detección temprana, una educación a los pacientes antes de que aparezcan estas complicaciones como son las úlceras, que sea escalable ya que va a empoderar al médico general, que son los que están en estos lugares más alejados en el primer nivel de atención, y puedan generar una solución o prevención desde su nivel en el que trabajan. Y está conectado ya que no van a estar aislados, sino que va a permitir hacer un monitoreo remoto continuo y una teleasesoría especializada a pesar de que están en una zona más distante. Este proyecto se alinea con la Política Nacional de Salud Digital del Perú y el fortalecimiento del primer nivel de atención. Las experiencias en Latinoamérica muestran que muestran mejoras en el control crónico y reducción de las complicaciones y nos permite hacer intervenciones tempranas, ¿no? Como son la educación, la descarga del pie de los pacientes, la rehabilitación y un monitoreo remoto. Algunas definiciones y palabras clave importantes como son la salud digital, que tiene que ver con el uso de tecnologías de la información para mejorar la atención sanitaria, la telemedicina, con la prestación de servicios de salud a distancia mediante las TICs, Health, por el uso de dispositivos móviles para la salud, la interoperabilidad, que es la capacidad de sistemas para intercambiar información de manera eficiente, el Big Data en salud, análisis de grandes volúmenes de datos para mejorar decisiones clínicas, y la IA en salud, aplicación de algoritmos para diagnósticos de predicción y tratamiento. Entonces, dentro de la fase 1, que tenemos la evaluación situacional, vamos a tener primero la formación de nuestro equipo de trabajo, que como ya expliqué en este caso va a estar liderado por el médico general en su área de trabajo, en el primer nivel de atención, pero también va a contar con el apoyo del médico especialista en rehabilitación, que va a ser un asesor remoto, su personal de enfermería, el tecnólogo médico en terapia física y un ingeniero de sistemas. Cada uno va a tener un rol definido que va a permitir hacer evaluación, seguimiento, educación y un soporte tecnológico. El usuario directo va a ser el médico general en las zonas de primer nivel de atención y el usuario indirecto los pacientes con diabetes mellitus. Las características de estos pacientes es que son una población de bajo acceso a especialistas, una limitada conectividad, pero una alta vulnerabilidad. La telemedicina mejora la detección temprana y reduce las amputaciones. Así también
las brechas en capacitación, infraestructura digitales y los protocolos. El avance en normativa de telesalud, la heterogeneidad en infraestructura y acceso a Internet rural, la oportunidad, nos genera una oportunidad clave, ¿no? Como actualmente los teléfonos celulares están presentes en casi toda la población, entonces de alguna forma nos va a permitir llevar a cabo este proyecto. Como retos tenemos las limitaciones tecnológicas que podrían haber en algunas zonas muy alejadas, en las que quizás aún el acceso a líneas telefónicas está limitado, pero esto es menor, no es tan abundante en la población. La resistencia al cambio que puede haber en el personal de salud también, y las preocupaciones sobre la privacidad de los datos. Pero entre las oportunidades tenemos el crecimiento al sacar lo bueno de la pandemia, ¿no? Que eso nos ha dado un avance más a lo que es la telemedicina. La integración también con sistemas tanto de MINSA como de salud, y el uso de la inteligencia artificial para la estratificación de riesgos del pie diabético en estos pacientes. Dentro de la fase 2, que es la planificación de la implementación, vamos a ver el diseño del sistema de salud digital. Es un modelo escalonado y digitalmente asistido que consta de un aplicativo más web y que va a funcionar offline con sincronización posterior. Va a permitir hacer un tamizaje, una clasificación, una intervención, un monitoreo y un escalamiento según sea el caso. Entonces, ¿cómo está compuesto? Primero tenemos un modelo clínico para el médico general, un aplicativo que debe estar de la mano con una guía interactiva de una guía internacional, que es la IWGDF, lo cual va a evitar errores en el médico. Va a permitir hacer es un aplicativo, ¿no? Que va a permitir hacer una evaluación guiada, es decir, una inspección visual del pie de este paciente mediante un checklist visual. Va a permitir registrar la sensibilidad, que se hace mediante el monofilamento, que es un instrumento bastante accesible, una evaluación vascular básica del paciente, principalmente los pulsos periféricos, y poder observar algunas deformidades que podrían haber en los pies de los pacientes. Este aplicativo nos permitirá, a su vez, con estos datos, hacer una clasificación automática del riesgo, ya que puede ser riesgo bajo, moderado o alto, o una úlcera activa. Con estos datos vamos a poder hacer un plan automático, tanto de ejercicios como de descargas en el pie, como cuidado de la piel o la frecuencia en que estos deben realizarse. Además, va a permitir hacer un registro fotográfico seriado, con unas fotos cronológicas del pie del paciente, para poder detectar cambios con el tiempo y ver si es que es necesario hacer una modificación en el tratamiento. El sistema de teleasesoría, que va a contar con el especialista remoto, que va a permitir hacer una solicitud de teleconsulta por el médico general en el caso tenga alguna duda del paciente. El especialista va a poder revisar de forma remota la historia clínica digital, las fotos, la evolución de nuestros pacientes, y poder tener una respuesta sincrónica en 24 a 48 horas o sincrónica en caso de ser una situación urgente. El módulo educativo para el paciente va a constar también de videos cortos, infografías, recordatorios sobre el lavado del pie, el corte de uñas, el calzado, los ejercicios que debe realizar, un sistema de alertas inteligente que manda una alerta si es que hay un empeoramiento clínico, si hay una falta de control o de seguimiento, o si es que el riesgo es alto, y con esto podemos hacer una intervención precoz. Entonces, primero, dentro del flujo de trabajo tenemos el registro, que consta de la creación de la historia digital estructurada, luego la evaluación mediante el uso de la guía digital que mencionamos anteriormente y la captura fotográfica del pie. Esto pasamos a hacer una clasificación para la categorización del riesgo de forma instantánea. Con esto se hace la intervención, que es el plan de manejo inmediato según el riesgo que se halló, luego un seguimiento con controles remotos y el ajuste del tratamiento. Y como último paso sería el escalamiento, la derivación física de casos complejos. Esto va a tener un impacto sistémico, ya que al resolver la inmensa mayoría de los casos en los pasos 1 al 5 en la propia comunidad, el sistema va a descongestionar drásticamente a los hospitales de nivel 3, reservándolo únicamente para el paso 6. Esta sería la intervención según el riesgo que nos va a indicar el aplicativo, que nos va a clasificar a los pacientes como bajo riesgo, en los cuales lo indicado es una educación preventiva básica, unas recomendaciones de autocuidado con un seguimiento de 3 a 6 meses,
un riesgo moderado, donde se debe realizar ejercicios guiados de movilidad, más recomendaciones de descarga con un calzado adecuado y un seguimiento frecuente agendado de forma automática por el aplicativo. Un alto riesgo ya nos conlleva a hacer un programa intensivo de rehabilitación y activación de teleconsulta obligatoria con el especialista, y el seguimiento tiene que ser remoto pero estricto. Y en el caso de una úlcera activa, tiene que ser un manejo local inmediato, una referencia digital urgente y posible derivación física prioritaria en estos pacientes. Aquí el monitoreo es continuo de forma interconectada. Esta estratificación que nos da el aplicativo de forma instantánea asegura que ningún paciente reciba un tratamiento genérico, sino todo va a ser dirigido a cada uno de los pacientes, y cada intervención está fundamentada con rigor clínico automatizado. Este es un ejemplo de la interfaz del aplicativo, donde mencionamos que va a tener un checklist visual guiado, ¿no? Con todos los pasos de inspección, la sensibilidad que se haya con el monofilamento, la evaluación vascular de los pulsos, bajo las guías internacionales para poder evitar errores. Va a contar con una cámara que nos va a permitir hacer el registro seriado y anónimo, que permite detectar cambios si es que hubieran con el pasar del tiempo, y va a tener también un sistema offline, es decir, que está diseñada para zonas sin internet de forma continua. Entonces la aplicación funciona al 100% desconectada y sincroniza la data en la nube de forma automática cuando recupere la señal, ¿no? Y los datos serían mínimos. Entonces, como requisitos funcionales tenemos el registro clínico digital estructurado, la clasificación automatizada, la generación de planes personalizados, teleconsulta integrada, seguimiento longitudinal, sistema de alertas. Como requisitos no funcionales, funcionar sin internet, bajo consumo de datos, una interfaz simple, compatible con celulares básicos y la seguridad de datos. Entonces, para proteger o brindar seguridad es un login con usuario y contraseña, un cifrado de extremo a extremo y servidores seguros. Y en la práctica el médico debe tener unas credenciales, ¿no?, que lo autoricen como tal, y un consentimiento informado del paciente, y además los datos que se van a utilizar no son identificables en la fotografía, ¿no? O sea, no se va a identificar el paciente. Dentro de los procedimientos operativos estándar tenemos la evaluación paso a paso, la clasificación, el manejo, la indicación de rehabilitación, los criterios de referencia. El médico general va a tener una capacitación previa con el objetivo de que él pueda resolver la situación. Entonces, primero se plantea que éste realice un curso virtual que va a constar de una capacitación inicial intensiva de 20 horas sobre los protocolos más importantes y el uso de la plataforma. Luego una simulación con resolución práctica de algunos casos clínicos precargados para poder ir poniéndolo en práctica para cuando llegue un paciente real. Y luego el acompañamiento, que es el soporte clínico continuo durante los primeros meses para garantizar la capacidad resolutiva de nuestro médico general en el primer nivel de atención. La participación de pacientes y consideraciones de equidad, tenemos que va a haber una distribución automatizada de infografías didácticas y videos cortos de 1 a 2 minutos directamente a través de WhatsApp, aprovechando herramientas que el paciente ya domina, porque la gran mayoría de nuestros pacientes, así sea en zonas alejadas, lo utiliza. Una adaptación cultural, porque este aplicativo tendría una traducción de todos los contenidos educativos a lenguas nativas y en algunos casos al lenguaje de señas, de ser necesario. Diseñado también específicamente con la alfabetización en salud básica e inclusiva. No va a permitir un cierre de brecha rural, con infraestructura tecnológica ultra ligera y capacidades offline que permite llevar una atención clínica de nivel terciario directamente a la puerta de las comunidades más alejadas. La inversión inicial es ligera, el desarrollo del app tiene un costo medio, el programa de capacitación un costo bajo y el hardware local con smartphone estándar un costo bajo. Pero esto va a ser menor si lo comparamos con el retorno sistémico masivo que tendría, ya que va a generar una prevención directa de amputaciones que son altamente costosas, una disminución drástica de días en cama en hospitalización, que también es costoso, y la eliminación de traslado logístico, ya sea aéreos o terrestres, que puedan ser innecesarios. Entonces, como conclusión del presupuesto, conclusión financiera, tenemos que es un modelo de altísimo costo-efectividad que reduce dramáticamente el gasto estatal a mediano y largo plazo, financiado por su propia operación de este aplicativo.
Dentro de la fase 3, que es el monitoreo, la evaluación y la mejora continua, vamos a tener indicadores de estructura, como es el número de centros implementados, el acceso a Internet, los indicadores de proceso, el número de teleconsultas, el tiempo de respuesta y nuestros indicadores de resultado, la reducción de úlceras, la disminución de amputaciones y la mejora en la calidad de vida. Finalmente, tenemos que, dentro de esta planificación de mejora continua, al inicio con RAPIE digital, la fase actual sería el manejo integral del pie diabético. Lo que se lograría posteriormente dentro del desarrollo, las actualizaciones continuas de este aplicativo sería lograr una expansión multidisciplinaria, es decir, que aparte del médico general, médico rehabilitador, enfermera, terapista físico, se cuente con otro personal de salud como son psicología, que le permitiría al paciente una mejor adherencia al seguimiento o tratamiento médico que se pueda tener, la nutrición, que es importante para el control metabólico, porque estamos hablando de pacientes con diabetes que también puede que tengan otras comorbilidades, el trabajo del asistente social también, que es importante quizás para guiarlo en algún tema con quizás certificado de discapacidad, algún tipo de programa social que pueda ser necesario según el caso, o en el caso que quizás sea un paciente abandonado, ¿no? ¿Cómo se podría gestionar esto? Y posteriormente también lo que se buscaría es hacer un escalamiento con especialidades más complejas, como son cirugía vascular, traumatología, medicina interna, para hacer un manejo más integral de nuestro paciente. Bueno, muchas gracias. Doy por concluida la presentación de mi proyecto de Red Pie Digital.